Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Nayarit presenta en el estudio una transmisión en vivo completamente a través de las redes sociales oficiales de nuestra universidad y una producción de TV One. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar con nosotros. La temática que vamos a desarrollar el día de hoy en esta mesa de análisis es personas en situación de calle. Y para tratar este tema tenemos a nuestros invitados que fungirán como panelistas para el desarrollo de cada uno de ellos. Vamos a saludar con mucho gusto al doctor Andrés Romero. Él es subdirector de Control y Prevención de Enfermedades de la Dirección General de Servicios de Salud de Nayarit. Muchas gracias por atender nuestra invitación, doctor. Gracias por la invitación. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el licenciado Luis Rogeiro González González. Él es director general de la Asociación Civil Refugio Nayarita Temporal Renato. Además es abogado postulante y activista social y consejero ciudadano de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos. Licenciado Rogeiro, bienvenido. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Y además nos acompaña en este panel el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, docente e investigador universitario, integrante del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales consolidado ante la Secretaría de Educación Pública y, bueno, presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic. Bienvenido, doctor. Gracias por atender nuestra invitación. Vamos a dar inicio con nuestro panel y queremos agradecer también a todos los estudiantes de cuarto semestre que se encuentran con nosotros del Programa Académico de Ciencias Políticas, que el día de hoy estarán como público y podrán estar haciendo opiniones en este panel. Bienvenidos, chicos y chicas, gracias a ustedes y gracias a todos los que nos sintonizan en vivo. Vamos a mandar en estos momentos a una cápsula que ha construido el equipo de producción de TV One, que nos permite conocer un poquito más este tema de las personas en situación de calle. Adelante. Las personas en condición de calle con padecimientos mentales son un problema con carente atención por parte de más autoridades y elevada discriminación por la sociedad. Estos individuos, que en su mayoría presentan un trastorno mental, experimentan un conjunto de síntomas característicos que provocan, entre ellos, sufrimiento, deterioro en su desempeño familiar, laboral y social, así como desajustes a nivel social o cambios en su manera habitual de comportarse. Dentro de estos, cabe mencionar uno que llaman poderosamente la atención de la población y que al mismo tiempo los expone a innumerables riesgos, la deambulación sin rumbo fijo por las calles. Estas personas constituyen una población vulnerable, como consecuencia de la discapacidad psiquiátrica, adicciones y desapego familiar que los afecta. Por esto, son más susceptibles de ser atropellados por un vehículo de motor, de tener mayor posibilidad de contraer una enfermedad infecciosa o de otra índole, de ser maltratados, abusados y de sufrir otros perjuicios y adversidades por estar de manera prolongada, sin cobijo y a la intemperie. Hoy en el estudio, con la valiosa aportación de los expertos en materia, abordaremos esta apremiante situación para saber qué se está haciendo desde las instituciones por estas personas. Comenzamos. Bien, vamos a dar inicio a la temática que el día de hoy nos cita en el estudio, en este panel de análisis. Primeramente, de acuerdo con una publicación del pasado mes de diciembre del 2018 en un periódico nacional, tan solo en el Estado de México se registraban alrededor de 6,754 personas en situación de calle, esto solamente en el Estado de México, de las cuales 2,400 se encontraban atendidas en albergues públicos o privados. En el caso
caso de Nayarit, tras presentarse recientemente el Foro de Salud Mental coordinado por la 32ª Legislatura al Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso, la diputada Claudia Cruz Dionisio, declaró en medios de comunicación local que alrededor de 125 personas en Nayarit se encuentran en este estado, en situación de calle. Por tanto, vamos a desarrollar esta temática. Comenzamos con usted, licenciado Luis Rojeiro, como activista social y con un trabajo previo ya de un par de años en esta temática, involucrado en el desarrollo de este tema. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Quiénes son las personas que están en situación de calle? Es decir, ¿son adultos, son hombres, son mujeres, son niños, niñas, son personas de la tercera edad? Y bueno, ¿cuál es la condición de las personas que se encuentran en Nayarit en esta situación? No atiende específicamente un sector especial por edad o por segmento social. Hay desde menores de edad hasta adultos maduros o adultos mayores, ¿no? Coloquialmente podemos conocer los casos de los jóvenes que están fuera por la avenida Insurgentes entre la central de camiones y una tienda Soriana. 4 jóvenes de origen étnico. Bien. Menores de edad. Te vas a la zona centro de la ciudad de Tepic, mucho joven, mucho adulto, personas ya de edad avanzada, o sea, no hay una característica única. Sin embargo, a mí me gustaría iniciar en que tratáramos de comprender cuál es la diferencia entre todos este tipo de personas. Bien. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, una persona en situación de indigencia es la que no tiene la capacidad de generar su propio sustento, ni Bien. tener ni alojamiento ni alimento, mucho menos una actividad laboral. Esa es la situación de indigencia, ¿sí? Que en ella se pueden enfrascar tantas personas que deambulan por nuestras calles que están en una situación migratoria o inmigrante distinta. Hay personas que están en situación de calle, pero que tienen familias en la ciudad de Tepic. O sea, que por padecer alguna enfermedad o trastorno mental, la familia decide no tener una responsabilidad real de ellos y les permite que estén deambulando en nuestras calles de manera ordinaria. Y todos los que vivimos en Tepic podemos ubicar mínimamente a uno en nuestra ruta ordinaria. Las personas que están en una situación de migración, pues están temporalmente en una situación tanto de calle como de indigencia. Entonces es una serie de términos complejos para su estudio, más bien para la comprensión social, que para su estudio se necesita determinar bien quiénes pertenecen y en qué momento están en esa situación. Ahora, tu servidor desde el 2014, por convicción personal, a iniciar labores de atención a una sola persona, en este caso Renato, del cual viene el nombre de la asociación civil que yo decidí crear. Si me di yo cuenta de que mi acción individual podía permitirle a otro individuo tener mejor calidad de vida, y lo hice ya con uno, no vi yo por qué frenar esa inercia de esa experiencia adquirida y poderme capacitar y estudiar más el fenómeno a nivel local, porque yo sí te puedo decir que en Tepic tengo plenamente dominado el tema. Me gustaría abordarlo en el estado, en mi país, y te puedo decir que tengo referencias mundiales. ¿Tú sabías que la ciudad de Los Ángeles es la madre de las ciudades de la indigencia, con más de 60,000 personas? Muchísimas personas. Entonces, desde ahí parte el interés de tu servidor por estar involucrado en este tema. Inicié con uno, ahora tengo una responsabilidad mayor. Viendo la imagen de la información en video que compartieron, la persona que está en el camellón del Paseo de la Cruz, José Luis, a él yo tuve la fortuna de poder colaborar a que regresara con su familia a Zapopan, con su hermana directamente, pero que lamentablemente su cuerpo no pudo soportar más de 2 meses y ya falleció. Qué lamentable. Entonces, el joven que también sale en la cortinilla, que todo el mundo conoce como el pelón, por el tatuaje que tiene en su abdomen, es un caso muy importante que tanto la sociedad, que es la principal punto de recepción de agresión, de violencia, ¿sí?, y las autoridades, en cualquier ámbito, yo no quiero ya señalar uno solo,
tendríamos que, de manera integral, pensar cómo solucionar el fenómeno de él, porque hay antecedentes de personas que han sido golpeadas, especialmente niñas y mujeres, ¿sí? Y es una persona totalmente agresiva que es potencialmente un delincuente en nuestra comunidad, pero que como sociedad, como vecinos, como peatones, como transeúntes, no lo vemos así, hasta que causa un daño a alguien y todo el mundo pone el grito en el cielo y exige que las autoridades se pongan a trabajar. Pero tú como sociedad, ¿qué haces por él? Solamente lo exhibes, lo señalas. Se le brinda ayuda momentánea, que es para atender una necesidad en particular. Le atiendes su necesidad inmediata, pero no ves más allá de lo que requiere. Si tiene un daño mental o no, si tiene una adicción actual o no, si está enfermo, su comportamiento, cómo es. Él públicamente se masturba, anda desnudo. Digo, si nosotros que nos consideran personas ordinarias, normales, estuviéramos en baños menores o desnudos en la calle, nos detienen por atentados al pudor y hay un ejercicio penal en contra tuya. Porque en el caso de él no se analiza desde otra perspectiva en beneficio de él, con una repercusión al núcleo de personas con la que convive de manera diaria. Bien, qué interesante y qué complejo, ¿no? Es realmente una situación conlleva a otra y se va encadenando y va haciendo este entramado más complejo todavía. ¿Podríamos considerar entonces a las personas en situación de calle y la indigencia como un problema social? Sí, no, ¿hasta dónde y por qué? No sé si usted mismo, Rogeiro, o incluso el doctor Carlos Alberto pudiera abordar un poco esta temática. Bueno, pues antes que nada, gracias nuevamente. Con mucho gusto. Celebro este tipo de programas y estar precisamente con personas que conocen también el tema, como el licenciado Rogeiro y una autoridad como es el doctor en el tema de salud, porque yo partiría de dirigirnos más apropiadamente al tema y no llamarlo problema, porque desde allí lo estigmatizamos. Es un fenómeno social, en efecto, que tiene que ver con la incapacidad reiterada del Estado, y como señalaba el licenciado Rogeiro, no nada más del Estado mexicano, del Estado estadounidense, de cualquier otro Estado, la incapacidad reiterada de los Estados de dar cumplimiento a, digamos, la tercera generación de derechos humanos, ¿no? En este caso, derechos económicos, sociales y culturales. Este tipo de derechos, en efecto, son más complejos porque requieren una acción del Estado, una acción, es decir, una posición activa que nos lleve a, primero, tener un diagnóstico, como lo vimos ahora, que se complementa con parte de la estadística de las personas que podemos encontrar en situación de calle, pero también dar con el problema base de las personas que podemos ahora calificar de alguna manera en situación de calle, porque como comentaba otra vez el licenciado Rogeiro, pues se trata de un fenómeno multifactorial. Ahí no es exclusivo de una persona en determinada edad, no es exclusivo de una clase social incluso, porque hay personas que por algún padecimiento mental caen en esta situación de desgracia. Y hay otras personas que, bueno, quizá atienda su problema algún tipo de patología psicológica, no tanto psiquiátrica, y que se bajan del tren de la vida y por allí las encontramos en la calle. Por un lado, pero por otro lado es cómo se percibe por la sociedad. En efecto, que el Estado tiene que dar cuenta de lo que deja de hacer en beneficio de las personas que están en situación de calle. Muchos se preguntarán, bueno, la Constitución es muy romántica, ¿no? Te reza el derecho a la vivienda, te reza el derecho a la salud y tal. Y en la práctica no se ve. Pues el Estado te va a contestar siempre que no hay dinero. Esa es su imposibilidad fundamental. Pero bueno, hay mecanismos y ya hay sentencias internacionales de organismos de protección de derechos humanos que te dicen, bueno, sí, es cierto, no tienes dinero, pero tienes que justificarme en tu gasto anual tu orden de prelación de tus prioridades. Los indicadores. Y por supuesto que derechos de esta naturaleza deben ser prioritarios para el Estado. Si no es que hemos fracasado como sociedad. Ver a niños en los cruces de las calles, como comentaba el licenciado hace un momento, pues es un fracaso social.
y que la sociedad en la que nos desenvolvemos sea invisible este fenómeno para la sociedad, pues es un fracaso social. Doble. Es visible únicamente cuando se comete algún delito, que bueno, en el estado de interdicción en el que se encuentran no se da tal, o cuando sucede una desgracia, ¿no? Que por desgracia alguien con mala fortuna atropella a alguna persona indigente o alguna situación que luego genera la atracción de las redes sociales. En efecto, es un fenómeno multifactorial. Bien. Doctor Andrés Romero, desde las instituciones de gobierno, principalmente de salud, que es ahora las que usted representa y en las que ha estado pues ejerciendo toda su vida, ¿existe algún registro de personas actualizado que nos permita saber quiénes son las personas en situación de calle, en indigencia, o cómo se acercan? De hecho, creo que nadie se atrevería a dar una cifra real, ¿no? La cifra que se mencionó es una estadística que ha llevado el licenciado y creo que la toman como una referencia de él. Las que comentamos al Pero inicio. si hablamos de otro tipo de países europeos, te hablan de 7.5 indigentes por cada 1000 habitantes. Estamos hablando de Europa, no estamos hablando de México. Entonces, hablar de una cifra que tengamos, no. La Secretaría como tal, en este grupo, tendríamos, o es obligatoriedad, brindarle la salud, pero a cualquier tipo de persona, independientemente de sus características. No tenemos un programa como tal que va dirigido al indigente, ¿no? En nuestras instituciones trabajamos lo que se llama la salud mental a través de los centros de salud mental y los módulos de salud mental que son a la población abierta en general, ¿sí? Pero que no se dirigen específicamente al grupo en el cual estamos hablando. Sí es muy cierto que es una demanda social, es una obligación también de otorgar la salud. Pues estamos empezando. Esto tiene que ser algo de lucha, lo mencionaba con la compañera hace unos momentos, que tiene que ser de la suma de esfuerzos, ¿sí? Pero ya una suma de esfuerzos cristalizada, ¿no? Donde tiene que intervenir pues todas las instituciones, lo que tiene que ser los derechos humanos, el DIF, salud, y cada quien tiene que tomar la parte que nos corresponda para poder abordar este problema, ¿no? Y estoy hablando ya específicamente al indigente con problemas de salud mental, porque quizá el indigente que nada más no se provee sus alimentos tiene un problema de salud, pero se vuelve todavía más complicado cuando tiene un trastorno de salud mental, como lo decían, el que se masturba o el que te puede golpear, agredir cuando tú vas pasando, y que lo único que hace de repente la policía municipal actuar, detenerlo, llevarlo algún albergue que lo tiene un ratito y vuelve a salir y se vuelve un agresor, ¿sí? Entonces, no hay una política establecida por parte de los servicios. Sí estamos trabajando un proyecto que en corto se va a anunciar, en muy corto, en donde tenemos que, yo empezaría por detectar, aunque ya se tiene un avance muy importante, y que cada quien actúe en su nivel, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Yo lo detecté, tiene un problema de salud mental, no tiene problema de salud. Aparte de este problema de salud, tiene otro tipo de enfermedades que me lo tienen que ver los médicos internistas, los neurólogos, y que probablemente lo voy a reinsertar totalmente a sociedad. Pero tiene que haber alguien más atrás que me diga si también tiene una familia que se pueda hacer responsable de él, ¿sí? Porque también estamos hablando que muchos de esos tienen familias que caen en el abandono. ¿Por qué? Porque la familia también no tiene la posibilidad de llevar un manejo psiquiátrico de él, porque también los medicamentos psiquiátricos son carísimos. Estamos hablando que tratar de controlar para llevar, un esquizofrénico puede estar como cualquiera de nosotros aquí, platicando cómodamente y pasar como cualquiera de nosotros, perdonando la expresión, si lleva un tratamiento adecuado. Pero un tratamiento adecuado implica un promedio, que te diré, alrededor de unos 3,500 pesos, quizá me voy bajito, con medicamentos de depósito, ¿sí? Que no están quizá al alcance también de las personas del más escaso recurso, ¿sí? Entonces tenemos que abordar el tema de manera integral, ¿sí? Con la disponibilidad de cada una de las instituciones, pero sí, salud tiene que tomar su parte, y bueno, lo abordaremos creo en una pregunta más adelante. En el siguiente bloque. Antes de irnos a un corte, vamos a entender entonces que en el estado de Nayarit no tenemos un censo de las personas que se encuentran en situación de calle o en estado de indigencia, ¿o sí lo tenemos? Pues ¿Lo tenemos tal cual? Que yo sepa, de manera oficial, emitido por alguna institución gubernamental, ya sea tendiente en salud, en seguridad pública o en asistencia social, yo te puedo garantizar categóricamente que no. Sin embargo,
la referencia que se alude de los casos de personas que han sido detectados, no sé si sea la fuente que la diputada mencionó, pero yo sí te puedo decir que tu servidor, de manera individual, en un esfuerzo meramente ciudadano, he estado documentando, constatando Poco a poco. la existencia de ciertas personas con ciertos padecimientos y que yo llevo un registro, pero yo no puedo decir que es un dato oficial. No. Bien, y el último comentario, los derechos fundamentales de las personas en situación de calle y en indigencia, en un estado de indigencia, son los mismos que tenemos todas y todos nosotros como tal. Sí, por supuesto. Lo que comentaba hace un momento, ¿no? Bueno, vamos a hablar de derechos humanos que... Sí, los que marca nuestra Constitución, en básicamente. efecto, antes de la reforma del nuestras 2011 garantías. conocíamos como garantías individuales o derechos fundamentales, ¿no? Gozamos de los mismos derechos. Por supuesto que la carencia del goce y disfrute de los derechos El de estas entorno personas lo es limita. evidente, ¿verdad? Por supuesto que en efecto es responsabilidad del Estado y también de la ciudadanía en un tema ya de moral pública, pues abordarlo. Pero en efecto los costos que maneja el doctor es una realidad con la que nos hemos encontrado. Justamente yo me he acercado con el licenciado Rogeiro, he hablado con él por su experiencia práctica, pues, y el interés personal y altruista que él tiene para conocer el tema. Y lamentablemente los recursos del Estado o son insuficientes o no se prioriza en este tema, y eso habrá que de alguna manera responder, ¿verdad? Es decir, creo que ahora como consejero de la Comisión Estatal, por supuesto que pudiera llevar esto a debate. En el ámbito municipal hemos estado planteando la posibilidad de abrir un albergue para personas en situación de calle, lo cual resulta muy costoso, y por esa razón hemos decidido apoyar a albergues que ya están funcionando de alguna manera. Por eso es que hemos buscado, así es, al licenciado Rogeiro en alguna ocasión, para ofrecerle digamos, los elementos con los que cuenta la Administración Pública Municipal, por ejemplo, para que funcione mejor su proyecto. Porque, así es, de alguna manera coincido con los dos en que al ser un fenómeno multifactorial, por supuesto que se ocupa la colaboración interinstitucional para darle respuesta. Porque es un problema de salud pública, porque es un problema de violación de derechos humanos, porque es un problema de seguridad, es un problema multifactorial. En este sentido, incluso la universidad celebro que juegue este papel porque cumple con su labor social de vinculación como institución al dar a conocer estos temas abordados ya por gente que conoce, que maneja el tema y que puede dar un panorama real a quienes nos estén escuchando y viendo, y quizá a partir de mañana logremos ese impacto, ¿no? No salgamos y estas personas tratemos de fingir que no existen o que no están por allí, ¿verdad? Bien, muy bien, doctor. Bien, pues hemos culminado con el primer bloque, que es el que corresponde a la introducción a este tema. Vamos a ir a un corte informativo. Los invitamos a que se queden con nosotros, principalmente a todas las personas que se encuentran siguiendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Live de la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo siempre quise ser dentista, desde que estaba chico. La Universidad Autónoma de Nayarit es reconocida como el máximo patrimonio que tiene el Estado. Es por eso que decidí hacer mis estudios aquí. Me tocó ser uno de los primeros lugares, entonces pude escoger hacer el servicio social en el Hospital Civil. La dinámica es bastante interesante porque puedes rotar por diferentes especialidades. Después haces un examen y te titulas. Hoy en día ya tienes que hacer tu tesis, antes no se pedía, tenías que hacer el examen de aprobación para titulación y me fue bien, a la primera pude titularme. El mapa curricular que tiene la Unidad Académica de Odontología te oferta que tienes que hacer materias alternativas. Yo hice arte huichol, hice danza, hice portugués.
En ese tiempo podían incluir una materia disciplinar alternativa para poder hacer portugués. Y hice aquí en el edificio de Relaciones Internacionales de la universidad, que parecía una estructura bastante fuerte porque tienen pues, prácticamente todos los idiomas. Aquí hice 4 niveles de 6. Entonces mi portugués yo consideraba que estaba bien. Ya que llegué allá, pues conseguí mejorarlo, pero fue la universidad que me brindó otro idioma, el portugués. Después de yo egresar, me tocó ir a un congreso en la Universidad de Puebla y ahí conocí a un brasileño, el doctor Renato Mioto Palo, y me pareció muy interesante. Al final de la conferencia llego y me presento, le digo, doctor, pues felicidades, la conferencia estuvo buenísima. Yo quisiera aprender todo lo que tú sabes, yo quisiera estudiar en la universidad que tú estuviste y agradecería mucho que me pudieras dar la información pertinente. Anotamos teléfonos. En el mes de octubre de ese mismo año me manda un mensaje y me dice, la convocatoria está abierta, aquí está el link. Y yo me sorprendí demasiado porque pensé que se había olvidado de mí. Abrí el link, observé la convocatoria, claro, en portugués. Fui acumulando todos los documentos que yo iba a necesitar. Para eso yo tenía un carrito, vendí el carrito y me compré un pasaje de ida y vuelta para Brasil. El nivel de la universidad es muy competente para poder hacer examen en otro país. Hice examen de portugués, de inglés y el examen curricular. Entonces, a fin de cuentas, la universidad me brindó las bases para yo poder presentar ese examen. En noviembre, aproximadamente cerca de mi cumpleaños, pues sale la respuesta. Y me dicen, estás aceptado, vamos a empezar en febrero. Y es ahí donde yo corrí atrás de todas las circunstancias. La universidad, afortunadamente, me brinda una beca para poder hacer estudios de posgrado, en donde ellos me apoyan, me dicen, te vas a preparar para que en un futuro puedas retribuir académicamente la estructura que tiene nuestra universidad. La unidad académica de odontología tiene una estructura muy competente a nivel república y a nivel mundial. Algunas veces nosotros como mexicanos intentamos apostar por otras cosas, ¿no? A fin de no reconocer y validar la calidad que tenemos como mexicanos. Entonces la unidad académica de odontología dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit tiene un nivel bastante competente. Tú te formas como dentista, teniendo bastante experiencia clínica y todas las bases teóricas que vas a necesitar en la sociedad para poder desempeñarte como dentista. Se tiene que agradecer siempre el quién es Esteban hoy y a quién se debe. Y fue gracias a la Universidad Autónoma de Nayarit. Continuamos con la transmisión en vivo en el estudio. Estamos desarrollando el día de hoy la temática en esta mesa de análisis de personas en situación de calle. Se encuentran con nosotros el doctor Andrés Romero, el licenciado Luis Rogeiro González y el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy. Gracias por estar con nosotros y vamos a continuar con nuestro segundo bloque. Doctor Andrés, estábamos hablando un poco sobre las políticas públicas en relación al tema de la salud como tal. ¿Cómo atendemos a una persona en situación de calle o en estado de indigencia que llega a solicitar un servicio de salud o que a lo mejor no lo ha solicitado, pero por su condición, tuvo un accidente, pasó algo, no sé, lo llevan a una clínica o a un sitio de atención médica? ¿Cómo se le atiende? Ingresa, se le atiende y se retira. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, así como lo mencionas, realmente así es algo, eso es realmente la atención. Ahorita hacemos el apartado de la política pública. Bien. Está inmerso en los planes nacionales de salud, pero como salud mental. Sí, la atención de la salud mental en sus esferas, ¿no? Olvidándonos un poquito ahorita del tema de indigencia. Bajo ese sentido, pues sí, se tienen los aspectos de salud mental a través de estos centros que te menciono, que no únicamente están en Nayarit, están en el país, o aquellos que todavía tienen algunos centros psiquiátricos en los países. Cuando tienes una persona en esta situación de calle, efectivamente, que llegan porque lo ven tirado, que porque lo atropellaron,
Pues efectivamente, pues lo que hacen los paramédicos es llevarlo ¿a dónde? A nuestro Hospital General de Tepic, es el hospital de más alta concentración, se evalúa su estado de salud, si amerita inclusive alguna cirugía, pues se le provee alguna cirugía, se le medica, pero ¿qué pasa después? Si es un paciente psiquiátrico, o sea, un indigente con problemas psiquiátricos, nosotros no tenemos dentro del hospital un pabellón específico de cuidado psiquiátrico. De tal manera que luego tienes que, a través de trabajo social y las asociaciones, ver a dónde va a ir a parar esta persona. Es decir, resuelve su problema agudo, que es a lo que estamos haciendo actualmente, resuelves el problema agudo del paciente por lo que te haya llegado al hospital, por cualquier causa, y después tratas de buscarle a dónde va a parar o para directamente en la calle, porque hay que hablar con la realidad, ¿sí? Sí. No hay en este momento un lugar donde le puedes dar tú el seguimiento, ¿sí?, adecuado a este indigente con un problema de salud mental. El problema de salud mental puede ser desde el más leve, ¿sí?, hasta el más grave. Desafortunadamente, pues un gran porcentaje de los que quizá estén deambulando están cursando con esquizofrenia, que sería lo más común y que tiene un abordaje psiquiátrico 100%, ¿sí? Entonces, efectivamente, así como lo comentas, ese es el caminito que se da. No contamos nosotros con área específica, ¿sí?, a donde tú lo puedas llevar, tenerlo 6 o 8 meses, como te lo puede decir un lineamiento, reinsertarlo en la sociedad, darle un trabajo, que sería un trabajo que le permita a él subsistir y no caer nuevamente en ese grado de indigencia. Hay modelos nacionales, sí quiero mencionar que hay modelos nacionales en este tipo de hospitales psiquiátricos de corta estancia, porque ya no se está hablando de hospitales psiquiátricos en donde el paciente se dejaba ahí o se deja. Tenemos el Hospital de San Juan de Dios, ¿no?, de los más sonados del país, donde los dejas por años, ¿no?, quedan en el abandono. Y son unas personas que pueden vivir hasta más que nosotros, ¿no? Están bien alimentaditos, bien cuidaditos y pues viven muchísimos años. Una carga de este tipo en un hospital psiquiátrico pues se llevaría una cantidad de dinero que ni siquiera me quiero imaginar, ¿sí? Si en las enfermedades agudas, en un hospital como el que podemos tener, te llevas millones de pesos, pues ya no quiero, ni tengo la cifra de cuánto lo puedes gastar, pero sí tengo un poquito de referencia en un hospital psiquiátrico donde dicen que gastan alrededor un promedio mensual de 1 millón de pesos en alimentación y cierto tipo de cuidados que amerita el paciente, y creo que se me hace la cifra poquita. Entonces, en la actualidad se habla de algún centro hospitalario de corta estancia, reitero, y corta estancia te puede ir a los 3 meses, que sería lo mínimo, hasta un máximo de 8 meses, atendido psicológica, psiquiátricamente, y que esté participando también otro tipo de instituciones, como puede ser el INEA, si no sabe leer, enséñalo a leer, o que termine cierto tipo de educación, o darle alguna actividad, un tipo de oficio que le permita a él subsistir. Entonces, reitero, ese es el mecanismo, como lo mencionaste, así es como estamos tratando al agudo, pero nos falta avanzar más, ¿sí? Tenemos que trabajar en políticas, no únicamente en el Estado, estoy hablando nacionalmente, tiene que ser con mucho cuidado, tiene que ser inserto en los programas nacionales, ¿sí? Y bueno, se tiene que legislar para que esto tenga peso, pues se tendrá que legislar, ¿no? Y no únicamente en Nayarit, creemos que en muchos otros pues incluso estados. en todo nuestro país, ¿no? Sí, porque ahorita el fenómeno, pues lo que estamos observando en Tepic como capital, pero creo que en el resto de los municipios también hemos observado este tipo de personas que se encuentran en esta situación y que están en otros municipios. El fenómeno lo estamos observando más crudamente en la ciudad, en la capital, pero el resto de los municipios también tienen este tipo de personas, ¿verdad?, que deambulan y que pueden tener un problema de salud mental. Bien, y en muchas ocasiones las personas que se encuentran en una situación de ese tipo, pues a muchas las vemos en las calles, sí, pero luego a muchas otras no las vemos en ningún lugar porque están encerradas, sí, o porque su misma vulnerabilidad les hace muy fácil a terceros privarlos de su libertad, entre otro tipo de tratos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? O por un mito urbano interinstitucional, los levanta una patrulla y los tira en otro lado. Nada más van rotando la movilización. De un lado a otro. Entonces, mira, yo quisiera hacer una perspectiva de lo que argumenta el doctor respecto a la posibilidad de acceder a los servicios de salud de una persona. Bien. Es verdad, en la línea
en la línea organizacional de cómo es el ingreso y bla, bla, bla. Pero hay peculiaridades que no son reales, el acceso a las personas en situación de calle o indigencia. Te lo voy a explicar porque personalmente lo he realizado. Me ha costado la experiencia en 8 casos donde individualmente me presento y soy responsable de la persona desde que lo recojo hasta que lo llevo y hasta que lo dan de alta. Entrega. Ajá. Sí es cierto que hay accesibilidad, mas no hay un detonante desde que se identifica que haya posibilidades reales de que él tenga acceso. O sea, yo he ido al hospital y no me niegan el servicio, es verdad. Tengo que confirmarlo. Lo acompaña. Pero exacto. Si la persona ¿qué pasa si sola? esta persona ha sido reportada durante 4 días con un estado de deshidratación grave? Con alguna hemorragia, Ajá. un hematoma. Entonces, no hay torna una dinámica real que permita que esa persona sea trasladada al hospital. ¿Sí? Yo sí te ratifico que desde que llega la persona al hospital es atendido. No se le niega el servicio. Se hacen los esfuerzos porque el trabajo social está al tanto de lo que necesita. Y si no lo tiene, es cuando buscan la forma de cómo generarle que tenga el acceso a los medicamentos, materiales, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo hacer que esa persona llegue al hospital? Exacto. Ahora, Y si también hay una situación. ¿Cómo llega? Exacto. Yo he reportado al 911, antes asterisco 66, la situación de una persona en situación de calle y me recibe la gente la llamada, pero me dice, veremos qué institución puede acudir. Puede atender. Obviamente que la primera tiene que ser seguridad pública, porque es la que reporta la situación. Entonces yo ya he comprendido las restricciones, exacto, yo ya he comprendido y respeto y valoro y reconozco las funciones que tiene cada autoridad hasta el momento de llegar al hospital. Los paramédicos, sean Cruz Roja o algún grupo de rescate privado, sí te pueden brindar la atención, pero no se van a hacer cargo nunca de una persona sobre la... No. Entonces tiene que ir alguien acompañándolo. ¿Por qué? Porque viene otra situación. El paramédico hace entrega al personal del hospital, pero el problema es la camilla. Que si tienen ellos o no disponibilidad de una camilla o un espacio, se esperan hasta que la liberen. No lo pueden retirar. Entonces la unidad se queda inhabilitada durante el tiempo que ese paciente o persona puede ser recibido de manera oficial en el hospital. ¿Sí? Pero tampoco pueden ellos correr riesgos jurídicos que si fallece una persona sobre la ambulancia, ¿qué pasa? Tienen que esperar al Ministerio Público, tienen que esperar a CEMEFO, a que hagan todo su trabajo y la unidad sigue ocupada, paralizada. Entonces, yo voy antes de que llegue al hospital. ¿Cómo hacer que llegue al hospital? Tendríamos que hablar entonces de la construcción de algún protocolo en entonces, particular que nos permita atender a la experiencia que he tenido. Exacto. Desarrollé públicamente la petición al anterior gobernador del estado que se implementara un protocolo, si no es oficial, pero sí lógico, de manera interinstitucional, y así se llevó con el caso de Candelaria. Candelaria era una mujer reportada como una enferma mental en situación de calle, presumiblemente embarazada, que deambulaba en la zona de la Cruz, específicamente en una casa muy grande frente al Banco Banamex. ¿Sí? Atendimos el caso, convoqué al gobernador, las autoridades hicieron su trabajo como se planteó, que paramédicos, primero un equipo mixto porque era una mujer, oficiales mujeres y hombres que llegaran y dieran cuenta de la noticia, que pudieran ver y considerar cómo iban a abordar a la chica. De ahí la presencia de una ambulancia, de ahí el traslado al hospital, la presencia de alguien del área de salud mental que supiera e indicara si era la necesidad de sedarla o no por su comportamiento agresivo. La atención en el hospital, diagnóstico, se integró DIF con área de trabajo social, localizaron familia en Rosa Morada, involucraron al municipio de Rosa Morada, se logró un proceso hermoso para Candelaria. Yo no entiendo por qué no ha habido la autoridad o el funcionario público la voluntad que política tenga la voluntad de representar la ponencia oficial de un protocolo de reacción. No quiero ir más allá, pero me huele que hacia eso va el doctor con lo que están en puerta de anunciar. Esperemos. Y para mí sería maravilloso, porque entonces sería ya visible institucionalmente cómo generar un protocolo de reacción para personas en situación de calle.
que en Guadalajara lo existe. La UAPI, Unidad de Atención para Personas en Indigencia, existe. ¿Por qué no replicar un modelo similar en Tepic que sirva para Nayarit? Perfecto. Doctor, en apego al respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, ¿cómo tendrían que intervenir las comisiones para la defensa de los derechos humanos en todos sus niveles, en este tipo, por ejemplo, de protocolo o en este tipo de políticas públicas, no solamente para el tema de la salud, la seguridad y, bueno, más? Sí, Aline, mira, te comento, la función de este tipo de organismos es estar vigilando las acciones u omisiones del Estado, ¿no? En este caso nos enfrentamos en una realidad que atraviesa todo el Estado, pero lamentablemente por materia en México nos hemos dado cuenta que la repartición de la carga a los gobiernos desde su nivel de competencia está mal planteada. Porque, por ejemplo, el tema migratorio, donde podemos ubicar, por ejemplo, en temas de desplazamiento interno a muchas personas que ahora se encuentran en situación de calle. Los menores de edad, que por cierto padecen una severa situación de adicción a las drogas, es evidente. Mucha vulnerabilidad. Sí, mucha vulnerabilidad. Nosotros, por ejemplo, hemos atendido el caso de algunas personas o de menores, en las que sospechamos que pudieran estar siendo víctimas de trata, por ejemplo, pero luego nos vamos encontrando con esas dificultades a las que se refiere el licenciado Rogeiro, la falta de protocolos de actuación. Nosotros tenemos que, de alguna forma, vigilar las acciones y omisiones del Estado, pero repito, también nos hemos dado cuenta que se encuentra mal planteado el asunto. En materia migratoria, el municipio no tiene competencia, ni el Estado, lo tiene la Federación, por ejemplo. En materia de salud pública, algunas situaciones sí le competen al Estado, pero otras tantas o muchas le competen a la Federación. En materia también de protección a víctimas sucede lo mismo. Es decir, nos vamos encontrando con que la carga del Estado en sus diferentes niveles de gobierno quizás se encuentren más mal planteadas, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta o no queremos darnos cuenta que las autoridades locales son las de primer contacto con las personas en situación de calle. Nosotros nos hemos dado cuenta cómo atienden o cómo se atienden las denuncias. Incluso a mí me han hecho algunas denuncias por redes sociales. El propio licenciado me ha dicho, oye, pues, ¿cómo le hacemos, no? Vamos a ponernos de acuerdo para hacerlo de manera económica, porque sabemos que no existen esos protocolos que debieran existir. Es un problema para los albergues y las asociaciones civiles, por ejemplo, hacerse cargo de manera definitiva de una persona que se encuentra en esta situación por el tema de lo oneroso que puede ser soportar esta situación y el tema del tratamiento psiquiátrico, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo regular son acogidas temporales en donde les dan la oportunidad de pernotar un par de noches, 3 a lo mucho, y tienen que volver a su situación de calle. Entonces, se tiene que abordar esto de manera integral. Por supuesto que el protocolo es parte de ello, pero los organismos protectores de derechos humanos lo que señalamos o recomendamos a las autoridades es precisamente que realicen realmente ese ejercicio de prelación de las prioridades de los gobiernos. Y por supuesto que es muy importante tapar baches y es muy importante resolver la problemática de las ciudades, ¿no? Lo que se ve. Pero por supuesto que consideramos que lo más importante somos las personas, que somos los que le damos el sentido o la razón de ser al propio Estado, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, señalar, recomendar a las autoridades que los derechos humanos, decíamos, quizá en esta manera especial nos refiramos a los derechos económicos, sociales y culturales, que por supuesto son violentados, pero aquí estamos hablando de derechos también básicos, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a una alimentación, incluso el derecho ya de otro tipo de generación que tiene que ver con un medio ambiente saludable y etcétera. Lamentablemente nos encontramos en una situación de involución en cuanto al entendimiento o comprensión de estos derechos humanos, y el grosso de la sociedad y gran parte de las estructuras administrativas en sus 3 niveles de gobierno o son insensibles o no reconocen
a los derechos humanos. Esa es la problemática planteada de este tipo de organismos. Bien, gracias. Vamos ahora a dar oportunidad de participación a quienes nos acompañan el día de hoy en el estudio. Los invitamos, por favor, a que levanten su mano, les compartimos el micrófono, nos regalan su nombre, nos regalan su comentario o pregunta y la pueden dirigir a uno de los panelistas en particular o bien a el panel en general. Les pedimos, por favor, a las y a los estudiantes, si desean hacer alguna intervención, pueden hacerlo, o bien también tenemos la asistencia de algunos docentes que se encuentran con nosotros en el estudio. Tenemos la participación, les pedimos por favor que se coloquen de pie, su nombre, la aportación y si lo dirige de manera general a alguien, perdón, de manera general o a alguien en particular. Gracias. Bueno, buenos días. Bienvenida. Antes que nada agradecerles la invitación y mi pregunta es en general, me gustaría saber cuáles serían las recomendaciones como ciudadanos para apoyar a las personas en situación de calle, es decir, nosotros cómo podemos ayudar a combatir este fenómeno. Bien, gracias. Vamos a ver si alguno de nuestros panelistas desea retomar, por favor, esta pregunta, que me parece que además es muy buena. Bueno, yo te puedo explicar que las personas que han colaborado de manera continua con tu servidor en 8 casos reales, la inercia ha sido que obviamente debes de tener empatía con ellos, ¿sí? Comprender la situación en la que pasan. Eso no significa que te pongas tú en una situación vulnerable para que seas agredido. Puedes generar una red de ayuda para ellos, ¿sí? Le puedes compartir alimento, le puedes dar incluso dinero, pero yo creo que esa es la parte menos óptima, porque no sabes si lo dirigen realmente a una cuestión positiva a ellos o compran algo de alcohol o alguna otra sustancia. Entonces, puedes tú generar primero un contacto de empatía. Las personas te observan, nos observan, saben dónde son bienvenidos, saben dónde son repelidos, saben dónde pueden descansar sin ser molestados o ellos molestar a alguien. Entonces, es una serie de observación que ellos hacen y nosotros no lo hacemos. Nosotros solamente los convivimos de manera indirecta, ¿sí? ¿Qué puedes generar? Primero, empatía, comprender su situación y a partir de ahí detonar una noticia, una petición, ¿sí? ¿Qué? Analizar qué padece, si es el daño físico, si es el daño mental, para que las personas que están abordando este tipo de situaciones tengan un criterio hacia dónde llegar y cómo llegar preparados a atenderlo, ¿sí? Hay veces que vemos personas alcoholizadas tiradas y decimos, está borrachito, pero no sabemos si es una persona que está intoxicada, deshidratada. Entonces una deshidratación es letal si tiene mucho tiempo. Entonces hay que saber observar, comprender y de ahí obviamente hablar al 911 y ellos conforme a la información que tú le vayas a compartir van a tener mejores condiciones de poder saber a quién recurrir. No solamente si era una patrulla B, ¿no? Capaz si ellos tienen ya la noción de llevar a un paramédico, ¿sí? Entonces yo pienso que lo primero que tienes que hacer es empatía. Conocer quién deambula por tu zona, conocer qué necesidades tiene, cómo tú en lo individual, en lo colectivo, de manera local ayudarle, pero saber qué instituciones pueden empezar a gestionarle alguna atención. Personalmente lo he hecho y eso me ha brindado a mí resultados positivos, tan positivos que lo sigo y lo seguiré haciendo. Bien, gracias, licenciado, gracias, compañera. ¿Tenemos más participación por parte de los chicos, chicas o docentes que nos acompañan? Les pedimos, por favor, que nos lo hagan saber. Parece que no. ¿Ustedes, maestros? No, no tenemos participaciones. Bien, vamos entonces a iniciar el tercer bloque, que es un poco más breve. ¿Cuáles son las conclusiones de cada uno de ustedes de este panel y a partir de esa conclusión, qué propuesta plantean? Comenzamos con usted, doctor Carlos. Claro, la verdad es que el estar aquí me abre otro panorama, por lo que quiero agradecer a quienes me acompañan en este panel la explicación que dan desde sus medios en los que operan el fenómeno de las personas en situación de calle. Naturalmente que mi perspectiva no puede ser otra más que la de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que en lo particular también es un tema que me mueve, es un tema que
que lastima, y en ese afán de solventar estas patologías sociales, digámoslo de alguna manera, si se me permite, pues plantear lo que el Estado por omisión puede ser o incurrir en una vulneración a un derecho humano, concretamente el de no satisfacer el derecho a la salud, a la integridad, a la vivienda, al medio ambiente saludable, a la alimentación, a la educación. Es decir, podemos hablar, me parece aquí, de todas las generaciones de los derechos humanos en las que el Estado incurre por omisión en responsabilidad de no satisfacer estos derechos humanos. Mi conclusión es que, en efecto, este fenómeno multifactorial nos tiene a todos en una situación en la que de alguna forma no hemos podido actuar, precisamente por esa falta de protocolos, precisamente por esa falta de voluntad política muchas veces por parte del Estado en sí, y por esa falta de exigencia también y de colaboración o sensibilidad por parte de la ciudadanía. Las asociaciones civiles aquí son muy importantes, las ONG son fundamentales porque son las que de alguna forma atienden de manera más personal el fenómeno y que se siente, ¿no? Pero que además están insistiendo con el Estado que atienda su responsabilidad. Por supuesto que lo hace en la medida de sus posibilidades el Estado, pero lo que sí debe dar cuenta es que en qué situación de su orden de prelación o en sus prioridades se encuentra atender este tipo de situaciones o este tipo de problemática social. Porque pues en efecto, ¿no? Es dado en muchos estados que por ejemplo, se realizan obras irracionales, obras públicas irracionales sin ningún sentido, en lugar de atender estas necesidades. Se malgasta el presupuesto público en situaciones que, repito, para mí no están por encima de la dignidad de la persona o de los derechos humanos. Debería ser al revés, ¿no? Por supuesto. Priorizar Entonces, primero la primero dignidad humana, voy a priorizar, la dignidad de todos. atender en la medida de lo posible, cubrir las necesidades de la población en este tema y después, pues lo que se pueda. No sé si me explico. Es decir, el replanteamiento de tus prioridades, pero que se debe de compartir por la sociedad, porque los gobiernos son clientelistas. A ellos les interesa satisfacer a la población en sus reclamos, pero la población reclama esas cosas que pueden ser secundarias. Es decir, aquí hay una dicotomía, hay una simbiosis que no abona a la solución del problema, porque pues por un lado no se exige y por otro lado no se hace, ¿ah? Entonces, pues eso, los derechos están allí, son instituciones muy nobles, siempre lo digo, quienes de repente pervierten a las instituciones somos las personas. Sin duda. Entonces, nada más agradecerte la invitación, agradecer este conocimiento que me comparten y por supuesto estoy a la orden en lo que podamos hacer desde la academia o desde nuestra trinchera allí en la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora vamos con la conclusión del doctor Andrés Romero. Bien, reitero, es una suma de esfuerzos, se está trabajando en esto. Ya hemos tenido reuniones previas con otras instituciones en el ánimo de buscar cuál será el mejor protocolo de abordaje. Por lo pronto creo que ha dado frutos las solicitudes que se han hecho. Y en breve, y se los digo y se los garantizo porque ya lo tenemos. Vamos a estar esperando. En un máximo de 15 días. Ya lo tenemos, vamos a pero estar al pendiente, doctor. No me atrevo a decir qué día lo hagan. Tendremos una brigada de respuesta inmediata, ya tenemos el vehículo rotulado, creo que es una muy buena noticia, con su psicóloga, su paramédico, y el día de ayer, ¿por qué no también decir alguien de seguridad? Porque lo veíamos con el DIF, el ayuntamiento, perdón, pues ocupamos también alguna persona que le dé seguridad a quien va a ir. Claro. Debemos de reconocer que no todos, porque seas psicólogo, tienes la posibilidad de tener un tan buen abordaje o el rapport que vas a tener
con esta persona por la que vas, ¿no? Entonces, Incluso ha dado estar en frutos contacto. esto, vamos a tener ya nuestra brigada de respuesta inmediata Bien. para personas indigentes con problemas de salud mental, y que yo creo que no pasan de 15 días en que la sociedad se dé cuenta de la respuesta del gobierno, indicación del señor gobernador, al secretario de Salud, y a instancias de lo que se ve, ¿no? O sea, creo que es una muy buen comienzo. Y también nos mencionaba el secretario de Salud que no se descarta la posibilidad no de un hospital psiquiátrico, sino un centro de corta De atención. estancia donde le puedes dar un poquito mejor de tratamiento a este tipo de pacientes, ¿no? Que no se nos vuelva alguien en donde lo dejaste como en los antiguos psiquiátricos y quedan en el abandono, no. Donde sea realmente la suma de todos, que los puedas reinsertar nuevamente en la sociedad y que sea una persona, ahora sí, en una nueva vida. Entonces, Sí. tenemos ya la brigada, no sé qué día la entregan, pero creo que no pasa 2 semanas y es respuesta social, ¿sí? Y bueno, a quienes han luchado porque se tenga esto, entonces pues el gobierno cumple. Bien, bueno, pues estaremos muy al pendiente de esta noticia que nos brinden desde las diferentes instancias gubernamentales o de otro orden. Gracias, doctor, por atender nuestra invitación. Muy amable. Es un gusto que nos haya acompañado. Y vamos a escuchar ahora la conclusión del licenciado Luis Rogeiro González González. Y bueno, tema de propuesta también. Yo iría a hacer un ejercicio de concientización para 3 sectores importantes: la sociedad, los responsables que están a cargo de alguna institución que tenga que ver con salud, asistencia social, salud mental, seguridad pública y educación, y a nuestros legisladores, bueno, a los responsables de generar políticas públicas. Hablo desde regidores, diputados locales, diputados federales y senadores. A la sociedad, primero, ser más abierta en comprender que están involucrados en nuestro núcleo este tipo de personas. Con ellos convivimos, con ellos deambulamos, con ellos estamos expuestos y por ellos tenemos que también hacer algo. Porque primeramente, pensar de manera defensiva, que no me provoquen algo a mí. Segundo, de manera positiva hacia él, que sea atendido. Ser más empáticos con ellos, ¿sí? Pero, obviamente, con las circunstancias de no ponerse uno en una situación de vulnerabilidad, ser agredido. Todo con inteligencia en ese sentido. Segundo, la misma sociedad, a los empresarios, tener la capacidad de compartir. Refiero a que en Francia existe una legislación, a la ley de energía, donde se propuso que las empresas que tuvieran alimentos a punto de caducar Sí. tuvieran una viabilidad factible de donarlos a áreas adecuadas para que ese alimento fuera no desechado, sino que, Que no fuese se pierda, que sea que pueda ser productivo. consumido por asociaciones o grupos de acción o instituciones públicas que puedan dar buen uso de ello. Hablo de un Cerezo, hablo de un Sésame, donde puedan, hablo de un hospital civil, o sea, que ese alimento sea redirigido para que sea potencialmente utilizado y no desechado, ¿sí? Y que sean más abiertos a poder dar y no solamente generar para ellos, o sea, dar a la misma sociedad que les genera. Retribuir, Sí. ¿no? A nuestras autoridades de las instituciones, que se salgan un poquito de la parte cuadrada de lo que dice la norma. Ujú. Porque, como bien dijo el doctor, las personas le dan la figura a la institución. La institución es fría, la institución es hueca si un líder no está a la altura de comprender lo que sus representados necesitan. Y a los legisladores, que se quiten de la mente la cuestión política electoral, que realmente dirijan el recurso para ese tipo de atenciones que en el área de salud requieren mucho, pero en el área de salud, de seguridad pública también, porque van de la mano, la parte de educación, la parte de capacitación. Con esos 4 factores puedes reinsertar a una persona a la sociedad. Y yo celebraría que la infraestructura en salud mental en mi ciudad, mínimamente, obviamente replicaría al Estado, tuviese mejores avances
con la muy buena voluntad que al menos en este momento se está virtiendo a través de la conjunción de varias autoridades. Yo celebraría que eso ya se detonara. La carga no puede ser para las asociaciones civiles, porque las reglas de operación te restringen a tener cierto acceso de recursos para aplicarlo. Entonces la institución, aunque sobre ellos de manera inicial recaiga la responsabilidad, no es total, es integral con los demás sectores que he mencionado. Y yo agradezco que me hayan invitado, considerado para este tema, porque es un punto muy importante en mi calidad de vida y lo que trato de replicar a la comunidad donde vivo. Bien, excelente. Muchas gracias por su conclusión y por las aportaciones que nos ha compartido en este panel. Bien, pues hemos hablado en el marco de este panel, esta mesa de análisis de personas en situación de calle, de diferentes aristas para poder atender, ¿no? Para poder establecer un protocolo de atención en particular a las personas en materia de seguridad, salud, en materia de la cobertura de sus necesidades básicas. Incluso hemos hablado de políticas públicas y, bueno, también del estado actual en el que nos encontramos principalmente en Nayarit, ¿no? Sobre esta temática. Vamos a concluir con esta transmisión en vivo, no sin antes agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa de En el Estudio, que se ha transmitido completamente en vivo a través de la fanpage de la Universidad Autónoma de Nayarit, de su red oficial en las redes sociales. Y también queremos agradecer a todos los estudiantes que nos han acompañado y a los docentes que también han estado en este espacio. Gracias a todos los integrantes del equipo de producción de TV One a través de la Dirección de Comunicación Institucional y Social de la universidad. Les deseamos que tengan un excelente día y que continúen con nosotros en las siguientes transmisiones en vivo, donde abordaremos otros temas de interés social y de intereses pues que nos, ahora sí que nos competen como Estado y como institución educativa. Hemos estado transmitiendo en vivo en las instalaciones del edificio de Humanidades y Educación y Humanidades aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias a todas y a todos. Esto fue En el Estudio y bueno, pues la próxima vez aquí estaremos. Gracias. Gracias.